Hola a todos, mi nombre es Alba Peris Yagüe y soy estudiante de primero de doctorado del grupo de Brian Strange. Y hoy voy a hablar un poco de cómo estudiamos la memoria y voy a intentar hacer un mini viaje en el tiempo sobre técnicas de investigación en neurociencia. Y bueno, antes de nada, este no es el tema de mi tesis, así que si más adelante alguien tiene alguna pregunta que no pueda responder o algún tema que queráis hablar, pues os dejo también mi correo electrónico por si queréis contactarme luego. Bueno, pues antes de empezar me gustaría decir que podemos investigar la neurociencia a muchos niveles distintos, desde aquellos que son más pequeños hasta otros que son más grandes. Por ejemplo, podemos empezar a estudiar neurociencia a nivel genético de los genes. Los genes forman proteínas, entonces también podemos estudiar las proteínas. O bien podemos mirar las células de nuestro sistema nervioso central, como serían las neuronas, los astrocitos, la microglía. También podemos estudiar neurociencia a nivel anatómico, es decir, mirar las estructuras que forman nuestro cerebro. O a nivel de sistemas, por ejemplo, cómo se comunican distintas áreas del cerebro y qué tipo de comunicación tienen. Y el nivel más grande ya sería estudiar el comportamiento, es decir, ver cómo una persona o un grupo de personas se comportan ante ciertas variables. Bueno, pues echando 100 años hacia atrás, en 1906, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, que era español, ganaron el premio Nobel por sus investigaciones en el sistema nervioso central. Un poquito más adelante, en 1929, Hans Berger, que era un alemán, estaba muy interesado en la comunicación entre los dos personas y las mentes y acabó dando con las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro y inventando el electroencefalograma. Más tarde, en 1939, ya surgió el concepto de resonancia magnética nuclear, que luego sirvió de base para hacer lo que hoy conocemos como la imagen por resonancia magnética o MRI, que es lo que nos permite obtener fotos como esta de aquí. Un poco más tarde, una técnica que a mí me parece bastante bonita surgió la inmunofluorescencia, que nos permite marcar ciertas células o proteínas de nuestro interés y verlas florecer bajo el microscopio. Y ya un poco más recientemente, en 1977, salió el primer escáner PET que nos permite medir actividad cerebral y hace ni tan solo 20 años apareció el concepto de optogenética, que de momento es una técnica que bueno, solo se usa en investigación preclínica, es decir, con animales, bueno, no con humanos, y consiste en combinar la ingeniería genética con la exposición a ciertas luces. Y esto nos permite activar ciertas células de nuestro interés. Bueno, pues a principios del siglo XX, neurocirujanos como Wilder Painfeld usaban estimulación eléctrica con electrodos intracraneales en pacientes con epilepsia. Es decir, les ponían electrodos intracraneales a esos pacientes para poder identificar el foco de la epilepsia. Pero también eso permitió a los neurocirujanos a poder entender mejor las funcionalidades de ciertas áreas del cerebro. Y así llegaron a crear mapas de las funcionalidades de nuestra corteza cerebral. En concreto, todo este trabajo llevó a Painfield a poder crear estos mapas y encontrar que la organización de nuestras cortezas cerebrales es somatotópica, es decir, que ciertas partes de nuestro cuerpo físico están representadas en partes concretas de nuestras cortezas somatosensoriales. Em,
Y esto culminó con el trabajo que hoy conocemos como el homúnculo en 1937. Aquí podéis ver la imagen original del homúnculo donde representa qué partes de nuestro cuerpo están representadas, dónde están representadas en nuestras cortezas, ¿no? Y vemos pues nuestros pies, las piernas, una gran parte designada a nuestras manos y a nuestra cara. Además, también me gustaría decir que esta técnica de electrodos intracraneales, los neurocirujanos la usan hoy en día también cuando hacen ciertas neurocirugías. Aquí, por ejemplo, veis a una paciente que está tocando el violín. Entonces, bueno, esta paciente estaba tocando el violín mientras la estaban operando y mediante el poder estimular ciertos puntos del cerebro de la paciente, los médicos pueden asegurarse que no le van a remover ninguna parte de su corteza que más adelante impida a esta paciente a poder seguir tocando el violín. Bueno, pues otro tipo de estudios que nos ayudan a entender mejor la funcionalidad de nuestro cerebro son los estudios de lesiones, que consisten en observar a pacientes que tienen ciertas lesiones cerebrales. Y uno de los pacientes más importantes en el campo del estudio de la memoria fue el paciente Henry Molaison, o más conocido como el paciente HM, que era un paciente que tenía una grave epilepsia y en 1953 se sometió a neurocirugía donde le quitaron una gran parte del lóbulo temporal, que es esta parte de aquí del cerebro. Tenemos los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales, ¿no? Pues en concreto a HM le quitaron parte de sus lóbulos temporales que están aquí. Tras la cirugía, el paciente HM sufrió una grave amnesia, es decir, era incapaz de crear nuevas memorias y aprender nueva información, pero sí que podía aprender nuevas actividades motoras y otras de sus funciones cognitivas, como por ejemplo sería su inteligencia, permanecieron intactas. Entonces, esto dio como o sentó un poco de base para intentar entender mejor cuáles eran los roles de los lóbulos temporales. Y ahora ya sabemos que una área crucial que se encuentra en esta parte de nuestro cerebro es el hipocampo, que está involucrada en la memoria y, bueno, el hipocampo y sus áreas adyacentes están involucradas en nuestras memorias. Pues para poder estudiar bien estos estudios de lesiones es muy importante diseñar estudios de comportamiento que nos permitan observar y medir ciertas variables comportamentales. Em, entonces, ¿qué más aprendimos gracias a este paciente HM? Como ya he dicho, él no podía crear nuevas memorias, pero vieron que sí que podía mantener conversaciones cortas, repetir hasta 7 números y recordar 3 números en periodos de aproximadamente unos 15 minutos si los podía ir practicando. Entonces, esto llevó a identificar que había dos grandes tipos de memoria. Una que es a largo plazo, que era la que se encontraba dañada en este paciente, y otra un poquito más inmediata. Además, el paciente HM era capaz de aprender nuevas destrezas motoras. Por ejemplo, esta tarea de aquí consiste en trazar las líneas estas de la estrella, viendo la estrella reflejada a través de un espejo. Y en un contexto normal, cuanto más practicamos esta tarea, más disminuye nuestro número de error, es decir, mejor lo hacemos. El paciente HM podía aprender estas habilidades y destrezas motoras, pero, uy, ahora, pero no recordaba que las había aprendido. Entonces, esto también llevó a otra gran diferenciación de la memoria, entre la memoria de procedimiento, que es aquella que está relacionada con las destrezas motoras y las habilidades que aprendemos, y la memoria declarativa, que es a lo que nos referimos comúnmente cuando hablamos de memoria, ¿no? La memoria declarativa es aquella que usamos para decir qué hemos desayunado o
donde nos fuimos de vacaciones el año pasado. Si os interesa, luego Manu tiene también una charla donde va a hablar un poquito más de distintos tipos de memoria. Me parece que es a las 5. Vale, más adelante ya en los años 80 empezaron a hacer estudios con electroencefalogramas también en el contexto de la memoria. Los electroencefalogramas sirven para medir la actividad cerebral vía ondas electromagnéticas que están detectadas por electrodos en la superficie del cráneo, como podéis ver en esta imagen de aquí. O bueno, son electrodos más en el cuero cabelludo, ¿no? Los pondríamos como aquí, justo encima de la cabeza, y permiten medir la actividad cerebral. Entonces, en 1987, un estudio cogió a 16 participantes y les presentó 300 palabras durante 200 milisegundos por palabra. Y les hacían varias preguntas sobre esas palabras, como por ejemplo, cuántas vocales tienen esta palabra, si dos palabras riman, si dos palabras están relacionadas a nivel semántico. Y una vez acabada la tarea, les hicieron tests, dos tests. Un test de recuerdo libre, que es lo que conocemos como intentar preguntarle a los participantes que recuerden tantas cosas como puedan sobre la tarea que han hecho con anterioridad, o un test de reconocimiento, en el que en este caso les presentaron a 600 palabras y tenían que ir diciendo si habían visto o no esa palabra en la tarea anterior. Y mientras los sujetos hacían esta tarea, simultáneamente les midieron su actividad cerebral con electroencefalogramas y encontraron que principalmente en los lóbulos parietales había diferencias entre aquellas palabras que iban a ser recordadas y esas que no iban a ser recordadas a posteriori. Unos 400, entre 400 y 800 milisegundos. Y esto lo encontraron tanto en el recuerdo libre, podéis ver que las palabras recordadas son la línea continua y tienen como un efecto más fuerte que las palabras no recordadas, que son la línea discontinua, y también encontraron lo mismo en la tarea de reconocimiento. Y bueno, ya más recientemente, hace unos 20 años, hubo como el famoso estudio sobre los taxistas londinenses, que de hecho me dijeron hace poco que ganó un Ig Nobel Prize, que son como una especie de Nobel Prize em, para estudios que son como graciosos o curiosos. Em, Pues en Londres, esta ciudad de Inglaterra, son famosos por varias cosas, ¿no? Son famosos por el Big Ben, por los soldados de la Guardia, pero también son famosos por sus taxistas. Y es que para ser taxista en Londres es muy difícil. Tienes que estudiar durante bastante tiempo y aprobar un examen que se llama The Knowledge, que es lo que traducimos como el conocimiento. Entonces, cuando llevas un tiempo en la ciudad, ves a gente que va en motocicletas con faristoles y unos mapas enganchados estudiándose las calles de la ciudad. Em, un poquito o antes de este estudio, otro investigador de Londres, de la misma universidad, que ganó un premio Nobel por esto, llamado John O'Keefe, descubrió las células del lugar en el hipocampo. Que el hipocampo, si recordáis, es esta área de nuestros cerebros que está involucrada en la memoria. Bien, pues él descubrió que había unas células que respondían o responden cuando nos encontramos en ciertas partes de nuestro espacio, ¿no? Entonces, este grupo de la misma universidad decidió estudiar a 16 taxistas londinenses y compararlos con 16 personas que no eran taxistas y los metieron en una máquina de resonancia magnética, que son así, y es muy probable que os hayáis tenido que hacer alguna resonancia
a lo largo de vuestra vida por ejemplo, motivos médicos. Pero cuando hacemos una resonancia de nuestro cerebro, obtenemos imágenes como esta, que, bueno, esta en concreto soy yo y es una imagen anatómica de mi cerebro. Las máquinas de resonancia magnética también nos permiten obtener imágenes funcionales, ¿no? Que son una especie de indicador de nuestra actividad cerebral. Bien, pues en este estudio encontraron que en una parte del hipocampo, en concreto el hipocampo posterior, era más grande en taxistas que en los sujetos controles, es decir, aquellas personas que no eran taxistas. Y es lo que podéis ver en esta barra punteada de aquí, que es un poco más alta que la que está pintada por dentro. Y además vieron que el volumen de estos hipocampos posteriores correlacionaba positivamente con el tiempo que los taxistas llevaban ejerciendo. O sea, es importante ver cómo lo acabamos de interpretar, porque puede ser, esto significa simplemente que hay una correlación positiva. Es decir, que puede ser que cuanto más grande sea el hipocampo posterior, más tiempo alguien lleve trabajando de taxista, o que cuanto más tiempo alguien lleva trabajando de taxista, más grande es su hipocampo posterior. Y bueno, hasta aquí la presentación sobre este mini viaje en el tiempo en las técnicas de neurociencia, y ahora me gustaría explicar un poco qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Pues nuestro laboratorio es el Laboratorio de Neurociencia Clínica y estamos en la UPM y en concreto, bueno, en el CTB, en el Centro de Tecnología Biomédica. Es un grupo que está liderado por el doctor Brian Strange y trabajamos muy en colaboración con el profesor Stefan Moratti. Y usamos varias técnicas de neuroimagen, entre ellas la electroencefalografía intracraneal, el comportamiento, la resonancia magnética y la estimulación intracraneal. En el grupo de electroencefalografía intracraneal está Manu, Diego y Natalia, que estudian el procesamiento emocional y la percepción y las frecuencias espaciales. Y si este tema os interesa, os invito realmente a que vayáis a la charla de Manu, que es hoy a las 5, y le podéis mandar un email a Marta Casales también para que os inscriba y os mande la invitación. Y luego también está Marcos, que estudia también la memoria emocional. En el grupo de resonancia magnética están Linda y Marta, que estudian las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y Marta, que estudia los superagers, que son aquellas personas que tienen 80 años o más y tienen una memoria de alguien 30 años más joven. Entonces, si os interesa saber un poco más sobre los superagers y qué es lo que les caracteriza, Marta también va a hacer una charla hoy a las 3, así que le podéis mandar un email a la otra Marta, a Marta Casales, para que os invite a la charla. Luego, en estimulación intracraneal está Svenia, que estudia el trastorno obsesivo compulsivo y el Alzheimer. Y luego estamos Daria y yo, que hacemos un poco de todo. Em, usamos tareas de comportamiento que más adelante queremos estudiar en la máquina de resonancia magnética o en electroencefalografía intracraneal. Y también estudiamos el procesamiento emocional, la percepción y las frecuencias espaciales y la novedad, es decir, cómo aprendemos cosas inesperadas. Y bueno, si os ha parecido esto un poco interesante y queréis saber más, o queréis conocer un poco mejor qué es lo que hacemos, también os invito a participar en nuestros estudios. Podéis entrar en nuestra página web del laboratorio, ir a la pestaña de Participa con nosotros, o también podéis seguirnos en Twitter, donde vamos poniendo actualizaciones de los estudios que tenemos en funcionamiento. Y ahora mismo tenemos un estudio online, así que lo podéis hacer desde casa si estáis interesados en participar.
Y ya solo por acabar, también quería recomendar estos 3 libros, que son de una colección de Oxford que se llaman A Very Short Introduction. Son en inglés y son, bastante técnicos, pero son de divulgación científica. Entonces, si hay alguien que esté interesado, pues, os invito a leeros estos 3 que son el de cerebro, neurociencia cognitiva y el de memoria. Y ya está. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alba, por la presentación. Ha estado muy bien, tienes razón. La charla de Manu nos lo confirmaba ella por el chat, es a las 5. Y, Ah, y bueno, pues si alguien tiene una pregunta, que aproveche a escribirme por el WhatsApp, por el WhatsApp, perdón, por el chat, para desbloquearos el silenciador y procedéis a vuestra pregunta. Estamos aquí para cualquier duda que hayáis tenido a lo largo de la charla, preguntas que os hayan surgido, cosas que no hayáis entendido, comentarios que queráis hacer, todo lo que queráis, aprovechad que tenéis aquí a Alba para contestar a todas vuestras preguntas. También deciros que, mira, me acaba de escribir Yasmín, mientras te quito el silencio, también deciros si queréis, si habéis invitado a alguien a las charlas, que se pongan en contacto conmigo, por favor, para yo saber a quién invito a la reunión, ¿vale? Y, y bueno, poder dejarles pasar a las siguientes reuniones que tenemos en Zoom a lo largo del día de hoy. Yasmín, te reactivo el audio, si quieres hablarla. Ah, no te funciona el micrófono, pues lo leo, Alba, ¿vale? vale. Mi pregunta, ¿cómo podría trabajar en un laboratorio como el vuestro? Estudio biología y no sé qué debo estudiar. Muy buena pregunta. Em, bueno, nosotros creo que venimos de campos, bueno, muchos de nosotros estudiamos, bueno, yo estudié psicología. Manu, no sé si estudió filosofía, igual lo puede decir ella. Diego creo que también psicología, Daria psicología, Marta me parece que biomedicina, pero no estoy segura. Entonces, bueno, la gente viene de campos distintos. Yo en concreto estudié psicología y luego hice un máster en neurociencia. Eh, pero sé que igual hay gente que también ha podido venir, acabar haciendo este tipo de investigación a través de otros másters. Igual alguien que hace un máster más de ingeniería o señales biomédicas también podría acabar en nuestro grupo. Mm, no sé Sí, o si sea, esto no es tan... O sea, no es un campo tan, no es un camino tan marcado, digamos. Depende un poco de cada persona y puedes ir aprendiendo las cosas sobre el camino. Más o menos, pues, si estás dentro del campo en general y aprendes un poco las técnicas también cuando lo estás haciendo. O sea, desde biología está bastante relacionado. Si luego te especializas un poco más, pues en neurociencia igual. No sé. ah, Sí, igual Marta o Manu o que estaban aquí, creo, quieren añadir algo. sí, si tenéis algo, Marta y Manu, os reactivo el audio. Yo le añadiría un poco lo mismo. La carrera en la que estés, obviamente, tiene que tener algo relacionado. Yo, por ejemplo, también he hecho investigación y vengo de psicología. Al final es un poco lo que ha dicho Alba, el cómo te especialices. Puedes empezar a especializarte con tus prácticas del grado, trabajo de fin de grado, luego Claro. tienes un máster al que acceder, también tienes unas prácticas ahí. Eso, pues mira, está muy bien. Lo que ha expuesto aquí Alba, lo que tienes ahora mismo en pantalla, que es el Twitter, incluso nuestra página web, que es thestrangelab.org. Ves un poquito, esto es relacionado solo con nuestro laboratorio, ves un poquito los trabajos que se hacen y si ves alguna oferta de practicums o de lo que sea que está relacionado con esto, lo solicitas, hablas con a lo mejor algún profesor que tengas en la universidad que te pueda recomendar, que te pueda guiar. Siempre nos puedes Mm, escribir a nosotros qué ofertas hay para hacer prácticas y todo. Y sería un poquito investigar en ese ámbito. El TFG y el TFM también, pues sí, son bastante, es buena oportunidad para ponerte en contacto con laboratorios que te interesen, para aprender técnicas nuevas, porque también desde biología no sé muy bien si hacéis cosas más como de laboratorio, que en nuestro caso, bueno, ninguno de nosotros creo que hacemos.
o si es más análisis. Bueno, también te serviría como para explorar un poco qué es lo que te gusta. Pues mira, nos contesta Yasmín que pone, por desgracia, estudio en la URJC, que esa es la Universidad Rey Juan Carlos, y está bastante enfocado a campo. Pues supongo que en lo que te estás refiriendo es que no tienes a lo mejor tanto acceso a esta investigación, pero pues una opción para ti sería, por ejemplo, ver esos másteres de después, ¿no? Mm, Esas opciones que a O lo mejor prácticas, como has dicho tú. prácticas, si a lo mejor todas tus prácticas que te ofrecen son de campo, pues puedes hacer alguna, que obviamente eso es dependiendo de tu interés, puedes mirarte en el futuro másteres, puedes mirarte diferentes cosas. Eso es hablar con la propia universidad, a lo mejor tienen estrecho contacto con otras universidades que sí te ofrezcan ese acceso a la investigación o incluso a otras facultades. Yo, por ejemplo, cuando hice psicología, estaba en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid, pero yo hice mis prácticas en la Facultad de Medicina porque quería investigación y no lo ofrecía mi facultad. Y al final, ya te digo, eso, si tienes a un profesor al que puedas hablar, siempre puedes escribirnos a nosotros. Tienes los correos en la página web, tienes el mío por si quieres a lo mejor hablar un poquito más concretamente de alguna oferta concreta o de algún tema concreto. Tienes el correo genérico para el grupo que yo podría hablar con Brian si en algún momento tiene algo, pues a lo mejor le interesa a alguien con un background, un pasado en biología, a lo mejor no ahora, en el futuro, eso ya te digo que se puede ver y siempre tienes el acceso al máster, que el máster te puede abrir muchas otras puertas porque tienes un montón de másteres a los que acceder dependiendo de lo que hayas estudiado. No es tanto concreto que tengan que ser de biología. Repito, Alba y yo aquí hemos hecho psicología, ella hizo un máster en neurociencia, yo lo hice en neuropsicología. Luego al final tienes muchísimas opciones, ¿vale? O sea que aquí lo que quieras preguntarnos nos preguntas, ¿vale, Yasmín? Marta y Manu no han dicho nada, o sea que a lo mejor están conforme con lo que hemos dicho y podemos pasar a lo mejor a otra pregunta. Si alguien, mira, totalmente, dice Manu. Totalmente de acuerdo, asumo que dice. O sea que mira, mejor no lo podía haber explicado Alba. Yo la última cosa que quería decir también es que si algo os interesa, pero no estáis, o sea, pensáis que igual no acaba de cuadrar con lo que habéis estudiado vosotros o no, o pensáis, bueno, esto ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé hacer, no lo entiendo. Igualmente recomiendo que lo intentéis igualmente, porque a veces como que dan un poco de respeto los cambios o cambiarte un poco de campo podría ser, pero bueno, como ya hemos dicho, hacer unas prácticas es siempre muy buena opción como para ganar un poco de experiencia y acabar de definir pues si os gusta, si no, pero que si os interesa algo lo probéis. Muy buena recomendación, la verdad. Al final hay que lanzarse en estas cosas y como bien dice Alba, hay muchísimos campos, hay muchísimos tipos de prácticas. No hay nada concreto, nada te garantiza que hagas una cosa y tengas que seguir ese camino. Puedes siempre buscar otras opciones. Entonces, en eso, en eso tienes. Mira, nos dice Yasmin, lo tendré muy en cuenta, me encanta vuestro campo. Pues genial. Mira, Marcos te comenta, el máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid puede ser una Mm, buena opción, por ejemplo. mm. Tienes ahí una pequeña opción, te lo puedes empezar a investigar un poco, ver qué ofrecen, en qué consiste. Eso además, si estás todavía en el grado, no sé en qué curso estás, pero bueno, tienes tiempo y tienes un buen momento para empezar a mirar estas cosas.